Bendiciones, te habla tu amigo Rubén Estrada. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a estudiar la Biblia. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Cuando te roban el gozo. El Señor nos ha dado un gozo el cual nada ni nadie debemos permitir que nos lo robe, que nos lo quite. Entonces, el ser cristiano es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre los ojos de todos están en ti. Están viendo qué testimonio das, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vas a ser perseguido. Van a ver que tú cómo te comportas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lees la Biblia, porque tú asistes a una iglesia, porque tu Dios es el centro de tu vida. Entonces, nosotros no debemos de permitir que nos roben el gozo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, tenemos que esforzarnos por amar a nuestro prójimo, que cierto es, ¿verdad? Que hay prójimos que es muy difícil amar, pero tenemos que esforzarnos, ¿no? Y tenemos que ser pacientes para con ellos, porque ellos no conocen a Dios, ellos no tienen una relación con Dios. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice así: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra las personas que estamos viendo, sino contra espíritus malos, espíritus inmundos que han entrado en esa gente y es la que te quiere robar el gozo. Entonces tú tienes que estar atento y tener ese discernimiento espiritual para saber cuando el enemigo te está atacando. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para darnos cuenta cuando el enemigo nos está atacando. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 19 nos dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que debemos de mirar que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te hacen algún mal, pero tú no pagues con la misma moneda. Cada quien da lo que tiene en su corazón. Cada quien te va a dar lo que tiene en su corazón. Entonces, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Siempre tratar de hacer lo bueno, ¿no? Aunque no sea difícil, pero tratar de hacer lo bueno unos con otros. Dice, y para con todos, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Tenemos que estar siempre con ese gozo que nos da el Señor. Orad sin cesar. Él te pide que ores sin descansar. Siempre tenemos que estar en oración. Siempre tenemos que tener a Dios en nuestra mente. Siempre tenemos que pedirle a Él que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos tome con su mano poderosa y nos guíe por sus caminos. Versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ser agradecidos, tenemos que aprender a ser agradecidos con todos, con todo, pero principalmente tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Hay mucha gente que le clama a Dios y Dios, cuando ya le responde las oraciones, cuando ya le cumple lo que pidió, le cumple el deseo, pues se aleja de Dios, no se acuerda siquiera de dar gracias. Entonces nosotros siempre tenemos que agradecer a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis seres queridos. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo un hogar. Gracias, Señor, porque tengo un plato de alimento que llevar a mi mesa. Gracias, Señor, por todo. Es lo que nosotros siempre tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. A lo mejor no es mucho para algunos, pero para nosotros debe de ser todo, ¿no? El agradecerle a Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu mora dentro de nosotros. El Espíritu es un fuego que está en nuestro corazón.
y no debemos de dejar que nada ni nadie lo apague, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que mantener esa llama encendida. Esa llama del Espíritu Santo tiene que estar encendida en cada uno de nosotros. Entonces, miren, nosotros no debemos dejar que nada ni nadie nos robe el gozo. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice así: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros debemos de estar alegres. Alégrense todos los que en ti confían. Si tú confías en Dios, tienes que estar alegre. Den voces de júbilo para siempre, voces de alegría. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Nosotros debemos de gozarnos porque amamos al Señor, amamos a Dios, ¿verdad? Porque Él nos sacó de lo vil y menospreciado, se agradó Dios y de ahí nos sacó. Él metió su mano poderosa en el fango, en lo más sucio en lo cual estábamos nosotros y nos sacó de ahí, ¿verdad? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Él va a poner una protección en ti, ¿verdad? Pero tú tienes que permitir que Él tome el control de tu vida, que Él te guíe, que Él te proteja. ¿Por qué? Porque Él es un escudo alrededor de nosotros. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, nos dice así. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nosotros tenemos que tener un corazón alegre porque sabemos que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Dios. Y qué mejor, ¿verdad?, que nuestra vida esté en sus manos, porque pues Él, como un padre para con sus hijos, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, por eso nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay una persona triste, cuando hay una persona en depresión, ya no tiene ganas de vivir, ya no quiere seguir adelante. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él convierte tu lamento en baile, tu lamento en gozo. ¿Por qué? Porque Él va a cambiar, Él va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida. Ya no sigas más en esta vida sin Dios. Jesucristo te ama y fue tanto el amor de Él que dio su vida para rescatarte, que dio su vida para transformarte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que pues sin Dios nada podemos hacer. La carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13 nos dice así. Romanos 15, 13 nos dice esto: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vean lo que nos dice la palabra: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza es que cuando nosotros partamos de este mundo vamos a pasar la eternidad en su presencia, la eternidad en la presencia de Dios. Entonces nos dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya mora en cada nosotros nos da esa esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, que Él iba a partir, pero no los iba a dejar solos. Iba a enviar al Espíritu Santo y Él nos iba a recordar todo lo que Él decía. ¿Y cuándo es cuando Él nos lo recuerda? Cuando nosotros abrimos y leemos su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces no debes de permitir que nadie te robe el gozo. Cuando te roban el gozo, ¿no? Cuando tú ya andas enojado, cuando tú ya andas triste, cuando ya andas echando pleito con la gente, cuando todo te molesta, ahí, ¿qué es lo que pasó? Ahí ya permitiste que te robaran el gozo, que el enemigo entrara y te robara el gozo, y eso no lo debes de permitir. Yo te doy gracias por ver este video. Te invito a que sigas nuestra página en Facebook, Iglesia de Dios Espíritu Santo y Fuego Huehuetoca. También está la página de la Iglesia
de Dios Espíritu Santo y Fuego Naucalpan. Que nos sigas por YouTube, el canal es Rubén Estrada, suscríbete y sigue viendo estos videos y bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.